Caminando ahorita está el presidente de la Fundación Jesús Enrique Lozada, el secretario de Planificación, está la directora de Turismo, bueno, la directora de Prensa. Estamos aquí todos, bueno, y una compañía que para nosotros siempre es grata, una invitada muy especial para nosotros. Mañana tenemos un trabajo muy bueno y muy importante. Mañana va a estar aquí el ministro del Poder Popular para Interior y Justicia, y vamos a trabajar el tema de la seguridad. Estás invitado, Miguel Ángel, porque esa es una reunión que la hacemos cerradita y a veces nos piden qué es lo que van a hacer hoy. Espérense que lo hagamos porque no se delata ni se vende la estrategia. Pero vamos a seguir avanzando en esa instrucción que nos dio el propio presidente Nicolás Maduro de luchar contra la delincuencia organizada, de luchar contra las mafias, de luchar contra el contrabando y de darle paz y tranquilidad a los zulianos. Vamos a tener una muy buena conversación con él y después del mediodía vamos a iniciar casas en Maracaibo, porque lo que viene ahorita, esta campaña es de gestión. Después en la tarde entiendo que programaron una reunión con los equipos políticos de Maracaibo. Eso es cayendo y corriendo. Cayendo y corriendo. Bueno, muchísimas gracias. Y hoy tenemos este panel que nos enorgullece. Hoy celebramos también el bicentenario de la entrada triunfal de Simón Bolívar en Caracas después de la campaña admirable. Vencedor, hermano Leonardo. Leonardo Monsalve, yo quiero decir, es artífice, faltan los detalles todavía, del lugar donde estamos ahorita. Estamos en el Palacio de los Cóndores, recuperado por el Centro Rafael Urdanet, remozado. Esto que lo tenían abandonado como un rancho cayéndose, lo tenemos en estas condiciones para poder... Esta es una casa para los zulianos y para las zulianas. Y tiene que tener la dignidad del Palacio de Gobierno y tenemos que tener el respeto para todos los zulianos. No lo podemos tener como un rancho. Y ahora es de verdad un palacio. Merece la pena trabajar aquí, atender a la gente con dignidad. Aquí están los despachos todavía del secretario general de gobierno, está la Secretaría de Administración, están varios equipos. Samir, bienvenido igual al programa. Estoy viendo también al secretario de Asuntos Políticos por allá, Nelson Canquís, que bueno, tuvo que salir de aquí como muchos otros para poder hacer este remozamiento y poder adecuar el palacio. Pero hoy es el día. Vamos a iniciar hablando de los indios, como dice Noeli. Yo creo que la primera que tiene que decirnos aquí acerca de esta fecha, de esta celebración, que tiene razón. En el Zulia tenemos la mayor población indígena de Venezuela y tenemos etnias vivas y actuantes, preservando su idioma, preservando sus costumbres. Nosotros votamos y trabajamos y luchamos por la paz, y por eso pedirle a los hermanos del Tocuco y a los hermanos de Chaptapa, le hemos dicho que dejen que la ley actúe, tanto en el caso de Sabino como en este último caso que ocurrió hace 3 días. Dejen que la ley actúe, no tomen su ley por la mano, no pretendan tomar la ley por la mano. Eso se lo decimos con todo el afecto y con todo el cariño. No, que es esto, que aquí no protegemos a nadie. Los que cometieron la atrocidad de quitarle la vida a Sabino tienen que pagar, pero no puede ningún familiar ni amigo de Sabino pensar que él puede recuperar de su propia mano la justicia. Por eso aquí tenemos que poner las cosas en su sitio, el respeto a los demás y el respeto a la ley para todo, para los guaitías, como dicen, para los alijuna, como dicen los guayú, y por supuesto también para los indios. Noelí Pocaterra. Buenas noches, gobernador. Buenas noches, honorable auditorio, compatriotas, todos. Bienvenido una vez más, Miguel Ángel Pirela, nuestro próximo alcalde de Maracaibo. Bueno, miren, nosotros vamos a tener una actividad constante a partir del día de mañana, ya lo comenzamos desde ayer, como usted lo pudo ver, que estamos conmemorando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. Ahora, esto tiene toda una explicación. Tenemos que decirles que los pueblos indígenas no han desaparecido, no solo no han desaparecido como algunos lo plantean, sino que hemos venido ocupando espacios, recuperando espacios y dando
un combate desde que llegó el invasor a estas tierras. Y entonces allí defendiendo el territorio, defendiendo la identidad cultural. Solo que después de 5 siglos y durante todo este tiempo, nosotros, muchas y muchos de nosotros, lo que hemos hecho es enarbolar la bandera de lucha de muchos de esos guerreros heroicos indígenas que ofrendaron su vida, dieron su vida, regaron con sangre no solo el continente, en Venezuela, sino todo el continente americano. Ahora, debemos decir también que somos 300 millones de indígenas que existen en el mundo, porque a veces se piensa que solo están aquí en América. No, estamos en Groenlandia, los inuit, estamos en los países nórdicos, en los 4 países nórdicos, estamos en Alaska, en Canadá, en Estados Unidos, están en la India, están en Japón, están en Rusia, los pueblos indígenas que son los Sami, que están allí, que forman parte del Parlamento Sami. Ahora, ¿qué ha pasado? Estos pueblos indígenas que habitábamos estos territorios, por supuesto, también hemos ido ocupando espacios, no solo, y hemos dado una lucha, no solo a nivel de nuestros países, a nivel de nuestras comunidades, a nivel de nuestros propios pueblos indígenas, sino que también eso se ha dado a nivel internacional también, se ha dado esa lucha. Y esa lucha, entonces tuvimos que penetrar el sistema de Naciones Unidas. Y en esa penetración de ese sistema, allí, eso más o menos fue en 1975, que empiezan los pueblos indígenas a acercarse. Es más, antes de que se formara el sistema de Naciones Unidas, cuando existía la Liga de Naciones, ya los pueblos indígenas, un indígena de Canadá, había ido a protestar a Ginebra para denunciar al gobierno de Canadá que le estaba violando sus derechos sobre su territorio. Pero resulta que de todos modos ese hombre dejó allí una semilla, germinó esa semilla y esa lucha continuó. En 1977 los pueblos indígenas entraron por primera vez, pero no como pueblos indígenas, sino invitados por las llamadas ONG que tenían una lucha también. Entonces invitaron a algunos pueblos indígenas. Pero es en 1982 cuando se conforma el grupo de trabajo de Naciones Unidas que se decide, pero eso fue producto del trabajo de los propios pueblos indígenas. Es decir, compatriotas, que no solo hemos dado una lucha a nivel nacional, sino que también se ha dado una lucha a nivel internacional de los pueblos indígenas. Y es así como entran oficialmente el 9 de agosto de 1982 los pueblos indígenas a Naciones Unidas en Ginebra a exponer sus problemas. Y de allí yo tuve la oportunidad de asistir a algunas de esas reuniones y de allí es que se decide en esa discusión cuál era el plan de trabajo. Y entre esas se decide que una de las acciones tenía que ser, bueno, dar avances en ese sentido y proponerse que hubo una gran discusión, un gran debate sobre que debíamos cambiar esa fecha que simbólicamente se nos decía que nos pusieron a bailar sobre la ceniza de nuestros propios muertos, que era el 12 de octubre. Entonces se decidió, se acordó que el 9 de agosto era el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo y a partir de allí, claro, se conmemora el 12 de octubre y es nuestro presidente Chávez quien cambia, quien tuvo esa visión de que se cambiara el Día de la Raza o el Día del Encuentro o el Día del Descubrimiento, sino que se pusiera como el Día de la Resistencia Indígena. Y precisamente, gobernador, esa decisión fue tomada en Santa Bárbara, en la Universidad de Santa Bárbara. Yo estaba en ese momento y fui testigo de esa situación. Bueno, lo cierto es que a nivel mundial se han dado una serie de escenarios, los derechos culturales, los derechos intelectuales, los derechos sociales, y se incorporan una serie de organizaciones de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque mediante un trabajo que hicimos, nosotros quisimos que cuando se cumplió los 500 años, en el 92, quisimos
le propusimos en Ginebra, Naciones Unidas, que declarara el Año Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, 1992. Eso lamentablemente no pudimos lograrlo porque se acordó, se decidió, los gobiernos se pusieron de acuerdo para hacer su gran fiesta en Sevilla y entonces invitaron a muchos líderes, por supuesto, muchos de nosotros y muchas de nosotros no fuimos a esa reunión. Luego después se acuerda que los pueblos indígenas continúen, seguimos trabajando y luchando para que como no logramos que el 92 fuese el año internacional, lo logramos que fuese el año 1993, el año internacional de los pueblos indígenas. Pero también logramos que se declarara una década, la primera década que concluyó en el 2004, dedicada a los pueblos indígenas. Y logramos también que se declarara, se acordara una segunda década que concluye, estamos en la segunda década, que concluye en el 2015. Ahora, se han dado una serie de eventos, creamos el Foro Permanente de los Pueblos Indígenas, un espacio que forma parte de la estructura de Naciones Unidas, y se lograron una serie de leyes. Se logró, por ejemplo, se estuvo trabajando en una declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y allí, en esa declaración, se logra que Venezuela fue pionera, fue su apoyo contundente, y entiendo que usted participó también en la aprobación, y el actual canciller Nicolás Maduro actuó también, de modo que nosotros siempre lo recordaremos a ustedes por esa posición que ustedes tuvieron para aprobar, porque hubo países como Canadá, como Estados Unidos, como Nueva Zelanda y Australia, que se negaron a aprobar esa declaración de los derechos de los pueblos indígenas. Colombia se abstuvo, pero nosotros logramos pues que después estos países dieran su aprobación. Ahora, ¿qué pasó en Venezuela? En Venezuela pasamos 188 años, gobernador y mi querido auditorio y el pueblo del Zulia que nos escucha, pasaron 188 años después de la Constitución de 1811 en que esos derechos fuesen desconocidos. Nosotros estuvimos durante ese tiempo invisibilizados, y no solo invisibilizados, sino maltratados. Eran constituciones excluyentes, discriminadoras y racistas. Pero llegó la revolución, llegó el proceso bolivariano, llegó Hugo Chávez, que hizo justicia con nosotros, y a partir de ese momento nosotros logramos que en la Constitución revolucionaria, la Constitución bolivariana, la Constitución de Chávez, la Constitución del pueblo, la Constitución de todos nosotros, la Constitución de los que estábamos todos excluidos, logramos que se aprobaran esos derechos de los pueblos indígenas. Y a partir de ese momento se desarrollaron esos preceptos constitucionales y logramos que en los primeros 10 años se aprobara la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, la Ley del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas, la Ley del Artesano y la Artesana Indígena, la Ley aprobatoria del Convenio 169 de la OIT, la Ley de Idiomas Indígenas, que de paso, me permite, gobernador, decirlo, que próximamente en los acuerdos que hizo el presidente Nicolás Maduro, aquí está incluido la creación del Instituto, del Instituto de Idiomas